Provincias que han dado marcha atrás, entre ellas Jujuy. Está con nosotros Rosario Agostini, que es periodista de Radio Trentina en San Salvador de Jujuy, una de las que primero abrió las puertas al nuevo mundo y ahora tiene que echar un poquito para atrás. Rosario, te incorporo y te saludo porque voy a presentar también a otro colega. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, gracias. Un gustazo tenerte con nosotros. Permitime presentar y presentarte a Marcelo Rubiolo, que es director periodístico de Canal 9, de Imagen del Nordeste, de Chaco, en Resistencia. ¿Cómo te va, Marcelo? La tercera provincia con más foco de contagio también. Buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a Rosario de Jujuy y a todo el equipo. Un orgullo y un abrazo grande, en especial vos que conquistaste Buenos Aires y sos de nuestro querido interior. Qué lindo lo que conquisté. Bien. Me siento Cristóbal Colón. ¿Lo sos? ¿Sí? Con la invasión de Cristóbal Colón, pero bueno, Sí. me siento conquistado. Gracias por decirme. Muy amable. Con tu reloj cucú en la Con espalda. mi reloj querido. cucú en la espalda y la aerosilla. Absolutamente. Y sentado en la aerosilla. Bien, qué lindos recuerdos, Mochil Marafiotti, desde Villa Carlos Paz. Rosario, ¿cómo está Jujuy? Contanos el panorama desde allí con este regreso a fase, cosa que también se espera para otras provincias y lugares de la República Argentina, como hablábamos con Diego. Bueno, ocurrió que veníamos realmente muy bien, teníamos una actividad casi normalizada, pero en una comitiva que llevó el gobernador de la provincia a La Quiaca para revisar justamente Frontera Segura, que es uno de los pilares que ha establecido el gobierno de Jujuy, para el combate del COVID. Bueno, uno de los integrantes de su comitiva, un policía de la provincia, lamentablemente se contagió. Se está tratando de averiguar dónde está el caso cero. Es una cuestión complicada porque ustedes saben que lo que nos separa de Villazón es un puente de 30 a 40 metros. Es más, tardás más tiempo en cruzar la 9 de julio que en cruzar de La Quiaca a Villazón. Villazón tiene un brote de COVID y todavía no se sabe exactamente cómo es que este policía se contagió porque fue a dormir a la casa de una familia. Tampoco se entiende por qué el policía no fue a un hotel, si era parte de la comitiva, pero bueno, fue a dormir a la casa de una familia. En esa familia se hizo el test ELISA, que se llama, que es la que detecta anticuerpos, y se descubrió que esa familia, dos integrantes de ella habían tenido coronavirus. Entonces, lo cierto es que este policía que estuvo el 2, el 3 y el 4 de junio en La Quiaca con la comitiva, insisto, que encabezaba el gobernador de la provincia, bueno, lamentablemente, como dice el presidente, fueron a buscar al bicho y el bicho los encontró. Y cuando retorna este policía, que no sabía que tenía, por supuesto, el contagio, lamentablemente contagió a su compañero de cuarto también, contagió a su hermana y de allí a otros tantos. Al día de la fecha tenemos 9 contagiados de los 8 que ya teníamos, es decir, habíamos tenido 8 contagiados, un fallecido lamentablemente, pero nunca en sentido de brote, siempre eran contagios aislados. Claro. Esta vez fue un brote, ¿no? Bien, hasta ahí el panorama de Jujuy, ya volvemos con eso. ¿Cómo está Chaco, Marcelo? Hacenos un panorama en 2 renglones. Bueno, en Chaco la situación es difícil, pero tiene que ver también con lo que decía Rosario en Jujuy. Si aquí estábamos en una situación difícil con 70 muertos, hace un poco más de una semana llegó una comitiva presidencial. Bienvenida sea, porque era la primera vez en 3 meses que teníamos verdadera atención y una mirada federal desde presidencia. Por ahora o hasta el momento solo eran promesas y pocos hechos concretos, lamentablemente. Lo que llevó a que hoy el Chaco tenga 79 muertes, es un número muy alto, es una provincia que no supera el 1,5 millones de habitantes, con una letalidad que está en el 5, orillando el 6%, 5,6, 5,7%, y una cadena de hierros, una cadena de varias medidas desajustadas en sintonía con el gobierno nacional, que básicamente tienen que ver con que el mismo gobernador y el mismo presidente de la nación no respetaron la cuarentena. Hoy están las consecuencias. Es muy difícil decirle a tu hijo, no salgas, cuídate, si como papá yo salgo y no me cuido. Y un poco esto es lo que se vivió y originó a partir de la llegada de un paciente Discúlpame, del Marcelo. exterior.
Marcelo, ahí discúlpame, Sí. te estás refiriendo también a una visita cercana que, por ejemplo, tuvo Alberto con Infraín, ¿es el de Formosa? Infran. Infram, de Infram. Formosa, que estuvo ahí, Infran, sí, Infran. ahí estuvo ahí cerca, y también hablas de Capitanich. No, me estoy refiriendo a... de hecho, después de la visita presidencial a Formosa hubo contagios. Nosotros estamos a 160 kilómetros, aquí, la capital Sí, Resistencia. estuvo cerca el Pero, presidente, acá pero hubo una también hablas de visita. Capitanich. Claro. Por un lado, vamos a aclarar, digamos, por un lado hay una cuestión que tiene que ver con una serie de hechos que se fueron dando y que tienen que ver con políticas erráticas por poca presencia in situ, por poca presencia nacional en Chaco, y una extraordinaria lealtad político-partidaria o político-gestión o política de gestión de Capitanich. No se tomaban medidas hasta que AMBA no tome. Y después la influencia de abajo hacia arriba, por la cantidad de muertes, fue generando y acelerando de que realmente el pueblo comience a darse cuenta que la realidad era mucho más grave de la que nos estaban informando, y nosotros como medio de comunicación quedamos ahí en el medio. Aquí básicamente la que contagió a 3 funcionarias del gobierno de Capitanich, y esto hay que decirlo a nivel nacional, porque muchas veces se nos echa la culpa a Chaco, nos tratan de leprosos, se habla del Chaco cuando solamente hay problemas con los pueblos originarios. Y nosotros tenemos una diaria, como vos la tenías en Córdoba. Aquí hay pueblos inmigrantes, hay pueblos originarios, hay pocas industrias, hay luchadores, pero no podemos ser noticia cada vez que hay problemas con los pueblos originarios. Nosotros queremos que todos los días estén con nosotros, no solamente cuando hay problemas con los pueblos originarios. Bien. Chaco necesita una reparación histórica. Hay que entender que la provincia de Chaco, el 50% está concentrada en Resistencia. Hay que entender que el 80% de Chaco no tiene agua potable. Hay que entender que el 100% de Chaco no tiene gas del Estado. Hay que entender que tenemos 46% de pobreza. Hay que entender que tenemos barrios de pueblos originarios donde viven 15 o 20 personas hacinadas. Hay que entender también de que no se hicieron inversiones sanitarias y que todo lo que ha llegado de nación son obras, pero pocas políticas sanitarias, pocas políticas serias y sobre todo una mirada federal solamente en campaña electoral. Esto pasó con De la Rúa, pasó con Menem, pasó con Macri. Creo que los únicos que tuvieron, o mejor dicho, el único que tuvo una mirada federal con Chaco de reparación histórica fue Néstor Kirchner. Con todo respeto a los presidentes que han venido. Macri se quedó en la largada, vino 15 veces, no dio nada. Y hoy por hoy el presidente Alberto Fernández, con el cual tengo respeto y además entró hace muy poco tiempo, nos prometió una mirada federal absoluta, nos encantó con la mirada federal. Nosotros estamos en un medio de comunicación, no podemos pagar los sueldos, una situación muy difícil que se habla mucho cuando hay circunstancias extraordinarias, pero poco realmente se habla en la diaria. Bien, me gustó hasta acá, muy bien, excelente el speech, porque además no solo los números son contundentes, sino una especie de enojo histórico que tenés vos para con el olvido del que presida el país. O el que tiene el pueblo del Chaco. Claro, que tiene el pueblo del Chaco. Yo soy un nexo, nada más. Está bien, pero vos estás contando y reflejando quizá lo que supuestamente le pasan a muchos chaqueños, que es esta situación de olvido o de solo acordarse cuando hay un problema con los pueblos originarios o con el Chaco profundo o el impenetrable y demás. Diego, ¿qué reflexión te merece lo que hemos escuchado de Chaco y de Jujuy por parte de ellos? El problema que tienen ambas provincias en relación estricta al coronavirus es que cuando, por ejemplo, como contaba la colega de Jujuy, cuando empieza a haber un caso de circulación comunitaria, que además no se puede determinar cuál es el caso cero, rápidamente la actitud del gobernador entiendo que es la correcta porque para evitar que eso se empiece a propagar y empiece a generar un problema más grande, decide tomar la decisión drástica de volver para atrás, pero es para evitar que esa cadena de contagios aumente porque no pueden determinar todavía dónde está ese caso cero. Y si vos no podés determinar dónde está ese caso cero puede estar contagiando ahora a otras personas. Por tanto, me parece que es drástica la decisión, pero que no queda mucho margen. Y después, con respecto a lo que contaba el colega de Chaco, el problema del federalismo en la Argentina, mejor dicho, de la falta de mirada federal, es un problema que las provincias históricamente vienen reclamando
porque es cierto que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, bueno, tienen otra situación, ¿no? Por más de que la provincia tiene grandes bolsones de pobreza, es cierto que desde las provincias se viene reclamando hace mucho que falta esa mirada federal para contribuir un poco más al crecimiento de provincias que necesitan de la ayuda del Estado Nacional con planes que sean más a largo plazo. Eran datos muy contundentes los que brindaba el colega en relación, por ejemplo, a el gas o al agua potable. Nadie tiene gas. Eso, Bueno, eso es contundente. 100%. Rosario, Sí. tenés tu minuto de despedida. Por favor, no se extiendan mucho más, que tengo que conectar con Moscú, Rusia. Me están esperando, es muy tarde Bueno, allá. a ver, Y se me pudrió la momia de Lenin. Pero, Rosario, para refrescar, la parte Sí. coyuntural ya los escuchamos, pero digamos, ¿a dónde Sí. volvió Rosario? ¿Qué es lo que está cerrado mañana en la fase de regreso? Jujuy. ¿Qué es lo Jujuy, Bueno, perdón. En Jujuy. Me confundí con tu nosotros nombre. Tenemos, sí, está bien, no importa. En Jujuy nosotros tenemos a San Salvador de Jujuy, que es la capital, a Perico, que es una localidad importante, Palpalá y Yala, en cierre total. Es decir, tenemos cuarentena total, aislamiento total, por lo menos 7 días hasta que se logre controlar este brote que ha ocurrido, reitero, más allá de la actitud responsable que ha tenido el pueblo de Jujuy, pero que lamentablemente la comitiva de Gerardo Morales se había trasladado a La Quiaca y, como dije, allí hubo un contacto y se produjo este brote acá en la ciudad capital. También está La Quiaca en cuarentena, pero venía antes que nosotros de cuarentena de 7 días por el brote en Villazón. Bien. Ahora, hay otros lugares de la provincia importantes como Libertador, San Pedro y ciudades de La Puna y La Quebrada que no están en cuarentena, que incluso están por empezar las clases en escuelas rurales o encuentros entre docentes y niños. Es decir, tenemos una situación mixta que tiene que ver con la situación anterior a la que se encontraba la provincia antes de este brote, digamos. Y quiero ratificar algo que dijo el colega de Chaco y que me parece que es importante que todos los argentinos sepan. Nosotros, el interior profundo, no tiene posibilidad alguna de ser escuchado, solamente vienen para campaña, prometen federalismo y después no podemos participar ni siquiera en una conferencia de prensa con el presidente. Y lo único importante parece que es a qué hora salen los runners a correr. Bien dicho, Rosario, gracias por tu participación. Gracias, Marcelo, ya lo has dicho todo. Si querés te doy 10 segundos, pero no tengo más tiempo. Un gran abrazo a ustedes. Bien. Y ojalá que tengamos alguna vez un país más federal. Bien, Marcelito, gracias. Excelente, amo. Gracias, Rosario, y gracias, Marcelo, por contarnos cómo estaba Chaco y Jujuy.